Hola a todos, es un gusto tener la oportunidad de participar en este Simposio Ambiente y Bioenergía 2022. Mi nombre es Patricia Ruiz Ruiz y el trabajo que hoy les voy a presentar se titula Cocultivo de metanótrofos alcalófilos con microalgas como estrategia robusta para la mitigación de gases de efecto invernadero y generación de productos de valor. Este proyecto se desarrolló en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, bajo la dirección de la doctora Marcia Morales y el doctor Sergio Reba. Hoy en día, la acumulación de gases de efecto invernadero debido a las actividades humanas se considera como la principal causante del cambio climático y es una de las mayores problemáticas de la humanidad. Dentro del inventario de gases de efecto invernadero, el CO2 y el metano juntos representan más del 90% del total de emisiones, siendo el CO2 el que tiene un mayor aporte con un aproximado del 77% y le sigue el metano con un 14%. Y aunque este se emite en menor medida, el metano posee un potencial de calentamiento global superior al dióxido de carbono. Las emisiones de metano provienen tanto de actividades humanas como de procesos naturales. Y aunque también existen sumideros de este gas, el balance global resulta en una incorporación anual importante de metano hacia la atmósfera. De este modo, reconociendo la importancia de las emisiones de metano y su aporte al cambio climático, durante la pasada COP26, al menos 119 países se comprometieron a reducir las emisiones de este gas en un 30% para el año 2030. Es por ello que para que estas metas sean alcanzadas, se necesita el desarrollo de métodos rentables y eficientes que permitan mitigar y disminuir estos gases. Dentro de las tecnologías para el tratamiento tenemos a las biotecnologías, las cuales hacen uso de la capacidad de los microorganismos para atenuar de manera natural estas fuentes de carbono. Los metanótrofos son bacterias que crecen utilizando el metano como única fuente de carbono y energía, y las microalgas son microorganismos fotosintéticos que consisten en un grupo polifilético y altamente diverso de organismos procariotas y eucariotas. La relación entre estos dos grupos microbianos es muy común en la naturaleza, en donde los metanótrofos, al oxidar el metano y utilizarlo para su crecimiento, producen CO2, y este CO2 a su vez puede ser fijado por las microalgas y mediante la fotosíntesis generar oxígeno. Este oxígeno nuevamente puede seguir siendo utilizado por los metanótrofos para continuar oxidando metano, y así se va dando la relación sinérgica de manera natural. En este estudio estamos planteando utilizar un cocultivo utilizando a estos grupos microbianos. Un cocultivo es aquel donde el inóculo consiste en dos o más organismos, y la estrategia de utilizar estos cocultivos de bacterias microalgas, que son bacterias no necesariamente metanótrofos, ya ha sido utilizada previamente para diversos fines, por ejemplo, para el tratamiento de aguas residuales, enriquecimiento de biogás o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en efluentes líquidos. Si bien este concepto no es nuevo, existen pocos trabajos que reportan el cocultivo metanótrofo microalga, y por lo tanto en este estudio se planteó como objetivo evaluar un cocultivo para la mitigación de gases de efecto invernadero, en este caso metano y CO2, de una corriente diluida de metano en aire. Utilizamos un consorcio metanotrófico alcalófilo denominado CMA y la microalga Cenedesmus obtuscus. Además, se utilizó un fotobioreactor de tanque agitado, al cual se le implementó un control de pH fotónico, y se utilizó una operación con alimentación intermitente de metano. El sistema es este que se muestra aquí, que es un fotobioreactor con 3 litros de volumen total y 1 litro de volumen de cultivo. Se utilizó una proporción de inóculo inicial de metanótrofos microalga de 3:1. Se instalaron unas luces LED que dieron una irradiancia promedio dentro del reactor de 150 micromoles. Se alimentó de manera intermitente concentraciones que van del 3 al 8% de metano volumen mediante ciclos cada 10 horas. Se utilizó medio de sales minerales como medio de cultivo con un pH inicial de 9.5. Se tomó muestra cada 3 días y se hizo reposición del medio cada 3 días. Se controló la temperatura a 28 grados y se utilizó un sistema Arduino para adquirir los datos de pH y oxígeno disuelto. Con este sistema Arduino también implementamos un control de pH mediante el encendido y apagado de la luz, y el sistema se operó durante más de 30 días.
Se dio seguimiento a las concentraciones de los gases en el espacio de cabeza, a la biomasa, se determinó la composición bioquímica, así como se dio seguimiento al consumo de nitrógeno y la determinación del carbono soluble. Estos son los resultados para el crecimiento del cocultivo. Aquí en este gráfico se muestra una acumulación constante de biomasa, que lo podemos ver aquí, que esta biomasa al día 36 alcanzó una concentración de 3.68 gramos por litro y la biomasa producida total, ya considerando la reposición periódica del medio, fue de 4.5 gramos por litro. La concentración alcanzada en el cocultivo fue menor a los 4.16 gramos por litro reportados para Cnidesmus obtuscus sola en condiciones controladas con suficiencia de nitrógeno, que fueron reportadas por Cabello et al. En el 2015. Sin embargo, los valores para este cocultivo fueron mayores que los obtenidos para otros cocultivos de metanótrofos y microalgas reportados en años recientes. El rendimiento de biomasa producida por gramo de nitrógeno consumido fue de 9.42. Además de la biomasa, se dio seguimiento al consumo de metano en diferentes días de operación. En el gráfico A muestro una cinética de consumo para el consorcio metanotrófico alcalófilo solo. En el B, el C y el D para el cocultivo los días 1, 7 y 26 respectivamente. En el recuadro superior muestro las tasas específicas de consumo de metano y en el inferior las tasas volumétricas. Aquí podemos ver en las tasas específicas, observamos cómo con el paso de la operación, o sea, el consorcio solo tiene una tasa específica de 262 miligramos de metano por gramo de biomasa por día y el cocultivo el día 1, 7 y 26, vemos cómo estas tasas fueron disminuyendo, esto debido al aumento de biomasa en el sistema. Mientras que las tasas volumétricas vemos cómo inicialmente el consorcio solo tiene una tasa de 226 miligramos de metano por litro por día y el cocultivo, estas tasas no disminuyen tanto, son de 154, 212 y 120 miligramos de metano por litro por día. Como les comenté, se alimentaron diferentes concentraciones de metano durante toda la operación y aquí se van mostrando cada una de las etapas. Podemos observar cómo durante los primeros días de operación, cuando la alimentación estuvo por debajo del 5.5% de metano inicial, el pH se mantuvo entre 9.1 y 9.5. Durante este periodo no se detectó CO2 en el espacio de cabeza. Sin embargo, cuando ya se alimentó a una concentración de metano más alta, de 5 al 8% durante todo este periodo, podemos ver cómo hay un descenso en el pH debido a una mayor producción de CO2 vía metanótropos, lo que provocó la acidificación del medio y por lo tanto pues que el pH disminuyera. A partir del día 14 nuevamente se cambió la concentración de alimentación de metano del 3 al 5% y durante todo este periodo observamos una estabilidad en el sistema donde el pH se mantuvo entre 9.4 y 9.5 utilizando el control fotónico y al final se aumentó la concentración al 7 a 8% y vemos un ligero descenso del pH pero no tan drástico como en la operación inicial. Bueno, aquí hay que mencionar que se hicieron mediciones en el espacio de cabeza antes de cada nuevo ciclo de alimentación de metano y siempre observamos que hubo una eficiencia de remoción de metano del 100% porque pues no detectábamos metano mediante cromatografía de gases. Aquí están algunos resultados para muestras medidas para el carbono total. Aquí vemos cómo de lo medido, más del 75% corresponde a carbono inorgánico, el resto es carbono orgánico. Y bueno, aquí hay que mencionar que no se adicionó materia orgánica disuelta al medio de cultivo. La materia orgánica fue excretada por el metanótrofo o la microalga y efectivamente hay estudios que confirman una excreción importante de materia orgánica por los metanótrofos. Aquí es la composición bioquímica ya para culminar. Se observó un aumento en la cantidad de carbohidratos y de lípidos con respecto a las muestras iniciales y bueno, esto está relacionado con el agotamiento de nitrógeno en el sistema.
Como conclusiones, hasta donde sabemos, este es el primer estudio que informa sobre la operación de un cocultivo suspendido de bacterias metanótrofas combinadas con microalgas durante más de 30 días. Aquí, a pesar de los cambios con las concentraciones alimentadas de metano, el sistema no perdió su capacidad para oxidar metano, teniendo una eficiencia de remoción del 100%. La regulación del pH por luz oscuridad se implementó fácilmente y mostró una respuesta rápida, evitando un aumento de la salinidad, el volumen efectivo y los costos asociados al enfoque tradicional para el control de pH. Hubo un aumento en la cantidad de carbohidratos y de lípidos, y los resultados demostraron ser una estrategia sólida y exitosa para el secuestro simultáneo de metano y de dióxido de carbono, con emisiones de carbono casi nulas y generación de biomasa valiosa. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.